El funeral silencioso. De la historia, su mayor guerrero era una leyenda viviente, hasta que cometió el error de insultar al amigo humano muerto. El cielo de Barn era tan gris como la ceremonia. Ni una sola palabra. Ni una lágrima. Ni una mirada compasiva. Solo silencio, y el eco metálico de las botas alienígenas formadas en fila. Frías. Perfectamente alineadas. Inhumanamente impasibles. Elías Born, con su chaqueta de cuero ajada y el rostro endurecido por las guerras, permanecía inmóvil frente a la cápsula funeraria que contenía los restos de Javier Díaz, su camarada caído. Javier no era solo un soldado. Era el tipo de humano que compartía su ración con un enemigo hambriento, que se reía hasta sangrar, que salvó, en la última batalla, a 12 miembros de la especie Sarnak, a pesar de que uno de ellos le disparó por error en la pierna. Y aún así, ni un solo representante del Consejo pronunció su nombre. Solo un archivo sellado, Unidad H-31. Eliminado en combate. Irrelevante estratégico. Elías cerró los ojos. Su mandíbula temblaba, no de tristeza, sino de rabia contenida. Al otro lado de la sala, gigantesca y solemne como una catedral de metal, una figura se alzó entre los demás. Su piel azul obsidiana parecía tallada en granito. Su armadura brillaba con inscripciones bélicas, trofeos de cientos de guerras. General Barsat. El guerrero supremo de los Sarnak. El símbolo viviente de una raza forjada en combate. Se acercó sin ser anunciado. Su voz era un rugido disfrazado de burla. Así que este era el famoso humano, dijo, acercándose al ataúd. El que se inmoló para proteger a unos cuantos larviformes. ¡Qué desperdicio de carne! El sonido fue sutil. Un solo paso. Pero Elías ya estaba frente a él. Los ojos del humano eran fuego líquido. Ten cuidado con tus palabras, Barsat, dijo Elías, sin alzar la voz. Estás escupiendo sobre un nombre que tú jamás podrás alcanzar. El general rió, mostrando sus colmillos. ¿Nombre? ¿Ese saco de huesos y debilidad? Su nombre ya fue olvidado por la galaxia. Lo que tú llamas honor, para nosotros es un chiste evolutivo. Un murmullo recorrió la sala. Algunos Sarnak desviaron la mirada. No porque estuvieran de acuerdo con Elías, sino porque sabían que algo sagrado acababa de ser violado. Elías no se movió. Pero su voz cambió. Ya no era la de un soldado. Era la de un predador que aún no había saltado. Él murió salvando a los tuyos. A tu propia sangre. Y tú lo insultas. Eso no es fuerza. Eso es cobardía condecorada. Barsat se inclinó, su frente a centímetros de la de Elías. ¿Y qué vas a hacer, pequeño humano? ¿Llorar? No. Elías se apartó el cuello de la chaqueta y mostró el medallón de combate terrestre, el más antiguo de la humanidad. Solo recordarte esto, los muertos humanos tienen mejores amigos que los vivos de tu especie. Silencio. Absoluto. Como si el universo mismo contuviera la respiración. Entonces, desde lo alto del salón, una voz mecánica estalló. Advertencia al delegado Born. Cualquier provocación directa al general Sarnak será registrada como violación del Tratado de No Agresión. Pero nadie prestó atención al mensaje. Barsat alzó su brazo, como si fuera a aplastar a Elías con una sola palmada. Pero Elías no se inmutó. Hazlo. Susurró. Y habrás declarado la guerra a una especie que entierra a sus muertos con las manos, pero cava las tumbas de sus enemigos con los dientes. Los ojos del general se estrecharon. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran. Menos aún, un humano. A lo lejos, una de las cámaras de la Federación parpadeó. Transmitía en vivo. Millones de ojos alienígenas observaban. Algunos con desprecio. Otros, con creciente curiosidad. Elías dio media vuelta y regresó junto a la cápsula de Javier. Se arrodilló, sacó un pequeño cilindro de metal y lo colocó sobre la superficie sellada. Te prometí que no dejaría que te olvidaran, hermano. Susurró. Así que te recordaré de la mejor forma que sabemos los humanos, haciendo que alguien sufra por lo que te hizo. Barsat, detrás de él, apretó los puños. Pero no atacó. Sabía lo que eso implicaría. Sabía que los humanos no luchaban por venganza. Luchaban por los suyos. Y no había criatura más peligrosa que un humano que perdió a un amigo. El rugido del desprecio. De la historia, su mayor guerrero era una leyenda viviente, hasta que cometió el error de insultar al amigo humano muerto. Las noticias se propagaron como una llamarada de fuego cuántico.
Un humano enfrentó al general Barsat en la Cámara del Silencio. Elías Born desafía el código Sarnak con palabras de acero. Ha comenzado la caída del mayor guerrero de la galaxia. Los canales de comunicación interestelar ardían. Y sin embargo, en la base de operaciones de la delegación humana, Elías caminaba solo por un pasillo de luces bajas, ignorando cada alerta, cada mensaje, cada intento del alto mando de detener lo inevitable. El Consejo Galáctico exigía explicaciones. La Federación Sarnak pedía su cabeza. Y los humanos simplemente observaban, en silencio. Sabían lo que venía. Lo sentían en los huesos. La tormenta aún no había comenzado. Pero el trueno ya se había dejado oír. A la mañana siguiente, en el gran salón de audiencias, Barsat apareció ante los representantes de las especies aliadas. Su presencia llenaba el aire como una explosión contenida. No vestía su armadura habitual. Solo un manto ceremonial de huesos trenzados, los restos de sus enemigos, o eso decían las leyendas. Quiero hablar, tronó su voz. No a ustedes. No al consejo. Quiero hablarle al humano. Un murmullo agudo se deslizó por entre las columnas del recinto. El protocolo lo prohibía. Las tradiciones Sarnak también. Pero Barsat jamás había pedido permiso. Solo obediencia. Elías se presentó, con su uniforme desgastado, las manos detrás de la espalda y la mirada firme. No había escoltas. No había armas. Solo dos voluntades frente a frente. Barsat dio un paso adelante, sonrió con sus colmillos descubiertos y dijo en voz alta, clara, ante todos los presentes y todas las cámaras. Tu especie es patética. Los humanos sienten demasiado. Hablan demasiado. Y mueren demasiado fácil. Elías no respondió. No aún. Barsat continuó. He matado a bestias de mundos de lava. A gigantes sin alma de los anillos de Dorgas. Pero ninguno gritó tanto como tu hermano Javier mientras su pecho se abría con metralla. Y lo mejor es que nadie recuerda su nombre. Ni siquiera su mundo natal lo ha nombrado desde entonces. Eso fue lo que defendiste. Un fantasma sin valor. Los ojos de Elías se clavaron en los suyos. No con odio. Con determinación. Acabas de cometer el error más grave de tu vida, dijo, sin levantar la voz. No porque me hayas ofendido a mí, sino porque lo hiciste frente a todos los que están cansados de tus cadenas de gloria. Frente a los que alguna vez fueron salvados por Javier. Y a los que aún no han aprendido que no se insulta a los muertos de mi especie. El silencio fue inmediato. Tenso. El universo entero contenía el aliento. Y entonces, Elías alzó el brazo. No en señal de ataque, sino de desafío. Invoco derecho de duelo de sangre. Aquí. Ahora. Ante todas las especies del pacto. La sala estalló en gritos. Algunos representantes se levantaron. Otros gritaron que era imposible. Que era ilegal. Que era suicidio. Pero ya era tarde. Barsat sonrió, saboreando la arrogancia. Aceptado. Un zumbido recorrió la atmósfera. El pacto había sido sellado. No podía anularse. Ni siquiera por el Alto Consejo. Horas más tarde, en la base humana, Elías se encontraba solo frente al archivo holográfico de Javier. Proyectó las últimas grabaciones de su compañero. Ahí estaba, riendo en la enfermería, entrenando con novatos alienígenas, salvando a una madre Drakai bajo fuego pesado. Y por último, su voz. Si alguna vez caigo, hermano, que al menos sirva para que entiendan lo que somos. No monstruos. No mártires. Solo humanos, y con eso basta. Elías apretó los dientes. Cerró el archivo. Y salió en dirección al hangar. En la sala de estrategia de combate, los generales humanos discutían. No puede enfrentar a Barsat. Es una leyenda viviente. Lo van a matar. Debemos detenerlo. Pero nadie lo hizo. Porque sabían que Elías no lucharía solo por Javier. Lucharía por todos los humanos que murieron salvando especies que luego los olvidaron. Y por cada palabra silenciada en cada funeral vacío. La arena fue preparada en el cinturón orbital de Naxcor. Un estadio suspendido en vacío, donde los duelos antiguos marcaban la historia de imperios caídos y nacientes. Las gradas se llenaron con miles de especies. Algunas vinieron a ver un espectáculo. Otras, a presenciar un milagro. Elías apareció primero. Sin armadura. Sin escudo. Solo con su traje de combate restaurado a mano. Y el medallón de Javier colgando sobre su pecho. Barsat lo esperaba al otro lado,
con una lanza de gravedad, 5 veces más alta que un humano. El presentador alienígena gritó: «Que comience el duelo de sangre». Pero Elías no se movió. Solo dijo una frase: «No lucho por venganza. Lucho, porque aún hay nombres que deben recordarse. Y tú, Bar-Sat, hoy vas a aprender uno. La furia del planeta muerte». De la historia, su mayor guerrero era una leyenda viviente, hasta que cometió el error de insultar al amigo humano muerto. Los cielos de Naxcor vibraban como si la misma galaxia contuviera el aliento. El duelo de sangre estaba pactado. Elías Born, un humano solitario, enfrentaría al más temido entre los vivos. No como guerrero, sino como testigo de los que ya no podían defenderse. Desde los corredores exteriores del estadio orbital, Elías se preparaba en silencio. No tenía un equipo técnico. No llevaba mejoras cibernéticas. Solo sus recuerdos, su entrenamiento. Y una promesa grabada en el silencio de cada funeral olvidado. En una sala de operaciones alejada del bullicio, 2 figuras observaban en secreto la transmisión. Una era la embajadora Dractali, quien debía guardar neutralidad absoluta. La otra, su joven hijo, uno de los rescatados por Javier durante una incursión fallida años atrás. ¿Ese es el humano?, preguntó el niño. Sí, respondió ella. Ese es el amigo del que murió por nosotros. El niño no dijo nada más. Pero sus ojos, enormes y húmedos, no se apartaron del rostro de Elías en la pantalla. En la Tierra, los servidores comenzaron a saturarse. Los foros militares humanos colapsaron de tráfico. Y en las colonias más lejanas, familias enteras se reunieron frente a transmisores improvisados. Todos sabían lo que Elías estaba a punto de hacer. Y lo que arriesgaba al hacerlo. En el centro del estadio, Bar-Sat hacía girar su lanza de gravedad con una sola mano. «Te daré una muerte rápida, humano», rugió. «Para que tu especie deje de creer en leyendas». Elías no respondió. Solo activó su traje, sin efectos especiales, sin luces. Un traje antiguo, con historia. Y entonces, la señal de inicio. El general atacó primero. Un salto imposible, acompañado de una embestida que quebraría un tanque de asalto. Elías rodó hacia un lado. La lanza cortó el suelo, levantando una explosión de polvo y fragmentos metálicos. El combate comenzó. Brutal. Directo. Sin pausas. Bar-Sat era más fuerte. Más rápido. Más grande. Pero Elías tenía otra ventaja: sabía caer. Cada vez que era derribado, se levantaba. Cada vez que sangraba, apretaba más los dientes. Y con cada golpe que resistía, murmuraba un nombre. Uno tras otro. Anna. Lee. Víctor. Javier. La multitud no entendía al principio. Pero poco a poco, las especies que reconocían esos nombres comenzaron a levantarse de sus asientos. Eran nombres de humanos que murieron salvándolos. Nombres que ellos habían olvidado. Pero que Elías aún llevaba consigo. Bar-Sat comenzó a desesperarse. Ningún golpe terminaba el combate. Ninguna fractura hacía que Elías se rindiera. Incluso cuando uno de sus brazos quedó dislocado, siguió luchando con el otro, escupiendo sangre y rabia. «¿Por qué no caes?», gruñó el general. Elías sonrió. «Porque aún quedan nombres». En el palco de honor, el consejo comenzó a intercambiar miradas. Lo que al principio parecía un simple duelo, ahora era un mensaje. Un grito de memoria y desafío. Las especies menores, las oprimidas, las olvidadas, las que alguna vez fueron salvadas por soldados humanos, empezaron a cambiar su mirada. Ya no veían a Elías como un condenado, sino como un espejo. En un momento, Bar-Sat logró sujetarlo por el cuello y lo levantó del suelo, apretando con una fuerza que doblaría acero. «Dime el último nombre, humano», rugió. «Dilo antes de que mueras». Y con voz quebrada, apenas audible, Elías lo dijo. «Javier Díaz». Y entonces, en un movimiento que ningún espectador pudo anticipar, Elías activó una descarga oculta en su guante derecho. Una explosión de energía concentrada impactó directamente en el rostro del general, obligándolo a soltarlo. Bar-Sat cayó de rodillas, tambaleándose por primera vez en toda su historia de combates. Elías, respirando con dificultad, se colocó de pie, con un solo brazo funcional, cubierto de polvo y sangre, pero erguido, mirando al titán en el suelo. Y en voz firme, con cada letra marcada por dolor y orgullo, declaró: «Esto no fue una pelea.
Fue un recordatorio. Y tú, Barsat, serás el primero en recordarlo. La multitud quedó en silencio. El general, con sangre bajando por su mandíbula, no se levantó. Por primera vez, no tenía respuesta. No por miedo, sino por algo peor. Vergüenza. El presentador esperó. Y cuando quedó claro que Barsat no contraatacaría, activó la señal final. Combate concluido. El humano ha vencido. La transmisión se cortó en varios mundos. Pero ya era demasiado tarde. La imagen de Elías de pie, con la mirada encendida y el cuerpo roto, se había grabado en la memoria colectiva de la galaxia. Y ese día, el universo aprendió que los humanos pueden sangrar. Pero jamás olvidan. El combate imposible. De la historia, su mayor guerrero era una leyenda viviente, hasta que cometió el error de insultar al amigo humano muerto. El eco de la victoria retumbaba en las paredes de la arena orbital como si el mismo espacio se negara a olvidarla. Elías Born no celebró. No alzó los brazos. No gritó. Simplemente caminó hacia el centro del círculo donde Barsat, aún de rodillas, no encontraba la fuerza para levantarse. Sus seguidores, atónitos, no sabían si intervenir o huir. Elías se detuvo frente al guerrero caído y le habló con voz ronca, entrecortada, pero firme. No me arrodillé para suplicarte, y no te haré arrodillarte para vengarme. Te dejo en el suelo, para que cada vez que alguien pronuncie tu nombre, recuerde quién te derribó. Barsat alzó la vista, sus ojos llenos de furia, pero también de algo más. Vergüenza. Por primera vez en siglos, el ícono bélico de los Arnak no era una leyenda viva. Era un símbolo quebrado. Un titán derrotado por un hombre común, y por la memoria de otro. Las gradas estaban mudas. Miles de especies contenían la respiración, incapaces de comprender lo que habían presenciado. En el palco del Consejo Galáctico, los rostros antiguos se inclinaban unos hacia otros, sin saber qué decisión tomar. Un duelo de sangre había sido ganado por un humano. Un humano sin mejoras cibernéticas. Sin armadura de grado militar. Sin ningún respaldo más que el recuerdo de sus muertos. Y eso era inaceptable para muchos. Pero ya no podían ocultarlo. La verdad se había esparcido como un virus en todas las redes de comunicación. El Consejo no tenía control sobre la narrativa. Lo que antes era mito, ahora era prueba registrada. Horas después, en el centro médico de campaña, Elías reposaba en silencio. Su cuerpo maltrecho parecía dormido. Pero su mente repasaba cada movimiento, cada nombre, cada imagen de Javier riendo bajo la lluvia de cenizas en la guerra de Urcadel. A su lado, una enfermera alienígena, de piel púrpura y ojos traslúcidos, lo observaba con una mezcla de respeto y asombro. Nunca pensé, dijo en voz baja, que un humano pudiera vencer a Barsat. Elías no abrió los ojos. Solo susurró. Nunca piensen que estamos solos. Cuando caemos, caemos en familia. Mientras tanto, en el planeta madre de los Arnak, las estatuas de Barsat comenzaron a ser cubiertas con telas negras. Y en los foros de guerreros, las generaciones jóvenes empezaron a cuestionar lo que siempre se les había enseñado. ¿Por qué nadie nos habló de Javier Díaz? ¿Por qué ignoramos a los humanos que nos salvaron? La grieta ya no era una línea. Era un abismo. El Consejo Galáctico convocó una reunión de emergencia. Algunos exigían declarar el duelo como inválido. Otros presionaban por sancionar a la Tierra. Pero las palabras que más se repitieron en la sala fueron tres. Demasiado tarde ya. La grabación del combate se había vuelto viral. Las palabras de Elías se compartían en sistemas que jamás antes se interesaron por la historia humana. Y en cada planeta, una nueva pregunta comenzaba a repetirse. ¿Quiénes son realmente los humanos? En las afueras de la estación médica, una delegación alienígena esperaba con banderas improvisadas. No eran soldados, ni políticos. Eran sobrevivientes, ancianos, niños y excombatientes, todos con algo en común. Habían sido salvados alguna vez por un humano. Cuando Elías salió, cojeando, cubierto de vendas, todos hicieron lo mismo. Se arrodillaron. Y no por sumisión, sino por respeto. Por fin, alguien se había levantado por los que ya no estaban. Pero en lo más profundo del núcleo de la Federación, un nuevo peligro emergía. Los altos mandos Arnak no podían permitir que su mayor símbolo fuese aplastado por la narrativa de un solo humano. En las sombras, comenzaron a mover sus piezas. Si ese hombre vive, nuestra gloria muere. No se trata de él.
Se trata de lo que representa. Y así, silenciosamente, comenzaron los planes para silenciar la voz de Elías Born. Para siempre. El guerrero que fingía ser Dios. De la historia, su mayor guerrero era una leyenda viviente, hasta que cometió el error de insultar al amigo humano muerto. Los días siguientes al duelo se sintieron como el silencio antes de un cataclismo. Elías Born no había desaparecido, pero su sombra ya era más grande que su cuerpo. Cada rincón de la galaxia hablaba de él, no como de un vencedor, sino como de una advertencia. El hombre que recordó al universo que los muertos humanos no descansan en paz, si han sido olvidados. En el salón de hierro de los Sarnak, Barsat permanecía recluido. Las puertas, antes abiertas al público, estaban selladas. Ningún discípulo lo visitaba. Ningún consejo lo requería. Ningún rival buscaba retarlo. Porque ya no era un desafío. Era un eco. Un símbolo roto. Una máscara que alguna vez impuso miedo, y que ahora escondía vergüenza. A solas con sus heridas y sus pensamientos, el general apretaba los puños frente a una proyección del combate. Una y otra vez. Volviendo al momento en que cayó. Volviendo al rostro de Elías. Un humano. Un simple humano. Sin poderes. Sin armas legendarias. Sin más fuerza que un nombre. Javier. El recuerdo lo quemaba. Lo corroía. Hasta que una figura emergió de las sombras de la sala. Ha sido humillado, Barsat. La voz era suave, pero fría como acero hundido en hielo. No por un guerrero, continuó la sombra. Sino por una idea. Era Keral, alto estratega de los Arnak. El verdadero poder detrás del trono militar. Ese humano debe morir, dijo. No por lo que hizo, sino por lo que podría inspirar. Barsat no respondió. Solo observó. Keral se acercó aún más. Te daremos la oportunidad de recuperar tu nombre. Una última misión. Un último enfrentamiento. Esta vez, sin cámaras. Sin reglas. Sin testigos. Barsat giró el rostro, lentamente. ¿Quieres que lo mate en la oscuridad? Keral sonrió. Quiero que lo hagas desaparecer. Como si nunca hubiese existido. Mientras tanto, en el crucero diplomático Águila de la Tierra, Elías recibía su primer visitante oficial desde el combate. Una mujer de piel dorada, ojos negros como la noche y uniforme sin insignias. Mi nombre es Keira Solas, dijo. Vengo de parte del Alto Consejo Terrano. Elías la observó sin levantarse del asiento. ¿Y qué quiere el consejo ahora? ¿Una medalla? Keira negó suavemente con la cabeza. No. Venimos a advertirte. Interceptamos transmisiones de la Federación Sarnak. Hay un operativo en marcha. Y tú eres el objetivo. Elías suspiró. Era cuestión de tiempo. No puedes quedarte aquí, dijo ella. Si te eliminan, reescribirán la historia. Dirán que fue un accidente. Que nunca hubo victoria. Que todo fue manipulación mediática. No me importa cómo me recuerden, respondió él. Me importa que no olviden a Javier. Keira lo miró con intensidad. Justamente por eso no puedes morir ahora. Aquel mismo anochecer, Elías salió del crucero con su traje reparado y un único destino. La cripta de los honores anónimos. Un monumento oculto en un satélite olvidado. Donde yacían soldados sin nombre de todas las especies. Un lugar donde se enterraban los cuerpos sin gloria, y los recuerdos sin historia. Ahí, Elías enterró el medallón de Javier. No como renuncia, sino como ofrenda. Te lo prometí, susurró. Nadie más va a silenciar lo que hiciste. Y mientras hablaba, un disparo invisible atravesó el aire. Elías se lanzó al suelo justo a tiempo. La roca a su lado explotó. El eco rebotó por toda la cripta. Habían llegado. No uno, sino un escuadrón completo de asesinos Arnak. Y detrás de ellos, caminaba lento, pero firme, Barsat. No con armadura. No con insignias. Solo con una lanza corta y la mirada vacía de un animal sin jaula. No vine a honrarte, dijo. Vine a silenciarte. Elías se puso de pie, su cuerpo aún resentido, pero su voluntad intacta. Llegaste tarde. El universo ya me escuchó. Barsat apretó los dientes. Entonces lo haré gritar de nuevo, con tu sangre. Elías se preparó. No para sobrevivir, sino para resistir. Porque esta vez, sabía que no estaba solo. A kilómetros del lugar,
Keira Solas activaba un canal codificado. Código rojo Terrano. Repito, código rojo. Objetivo, rescate de activo clave. Elías Bourne está en combate. Del otro lado del canal, una voz ronca respondió. Confirmado. Unidad Leviatán en camino. Y no iremos a buscarlo con diplomacia. La leyenda del que murió por otros. De la historia, su mayor guerrero era una leyenda viviente, hasta que cometió el error de insultar al amigo humano muerto. La cripta temblaba bajo el peso de las explosiones. Fragmentos de piedra y polvo sagrado flotaban en el aire mientras Elías esquivaba disparos entre tumbas sin nombre. Los Arnak habían venido a borrar su historia. Y con ella, también la memoria de Javier. Pero Elías no corría. No imploraba. Solo retrocedía paso a paso, calculando, buscando una posición para resistir. El suelo tembló cuando Barsat dio el primer salto. Su lanza corta brilló al impactar contra la roca. Una grieta se abrió a centímetros del pecho de Elías. ¿Por qué insistes? Rugió el general. Nadie vendrá por ti. Nadie recordará tus palabras. Elías escupió sangre y rió por lo bajo. Tú tampoco creías que alguien recordaría a Javier, y aquí estamos. Barsat rugió y cargó de nuevo. Esta vez, Elías no esquivó. Recibió el golpe con los brazos cruzados, rodó por el suelo, y al levantarse, algo había cambiado. Sus ojos ya no hablaban de venganza. Hablaban de justicia. Y de legado. En la órbita del satélite, una nave negra como el vacío atravesaba el bloqueo Sarnak. La Leviatán. El transporte blindado más temido del ejército humano. No llevaba diplomáticos. No traía banderas. Solo 5 soldados. 5, con placas sin rango. 5, que alguna vez fueron salvados por Javier Díaz. ¿Confirmamos extracción? Preguntó uno. Negativo, respondió el líder. Confirmamos asistencia. Elías no pidió salir. Nos pidió ser recordado. En la cripta, los disparos se detuvieron. No por misericordia, sino por una pausa natural. El momento en el que la muerte espera, y los vivos deciden si merecen otro aliento. Barsat jadeaba. Elías sangraba por una herida en el costado. Pero ninguno caía. Hasta que una explosión iluminó la entrada. Una figura humana descendió entre las llamas. Y luego otra. Y otra. 5 en total. Todos con las manos vacías, pero los ojos ardiendo. Uno de ellos habló. ¿Te acuerdas de mí, Barsat? El general los miró, confuso. Javier me sacó de los túneles de Farcel cuando me dejaron por muerto. Él murió por mí. Y por mí, agregó otro. Yo era un piloto Sarnak de segunda. Me protegió con su cuerpo cuando se derrumbó aquella cúpula. Y a mí me devolvió la pierna, dijo otro más. Cortó la suya para que yo pudiera caminar. Barsat retrocedió un paso. Elías alzó la cabeza. No estoy solo. Nunca lo estuve. Javier vive en cada uno de nosotros. Y ahora tú vives bajo su sombra. El general cayó de rodillas. No por derrota, sino por algo que su especie nunca le enseñó a entender. Humildad. Horas después, el Consejo Galáctico fue convocado de urgencia. Las grabaciones filtradas mostraban a Barsat rindiéndose. Hay soldados de distintas especies testificando públicamente sobre las acciones de Javier Díaz. A Elías caminando entre las tumbas, dejando flores en cada una, con el rostro firme, pero los ojos quebrados. Una resolución fue votada por mayoría. Javier Díaz sería declarado héroe galáctico póstumo. Su nombre inscrito en la piedra central de la historia compartida. Y en cada estación, en cada mundo, en cada rincón donde alguna vez alguien lo olvidó, se encendió una vela. Elías no regresó a la Tierra. Viajó en silencio, planeta por planeta, escuchando las historias que nadie antes quiso contar. Un niño en la colonia Bracar le preguntó, ¿por qué luchaste? Elías sonrió cansado. Porque hay batallas que uno no elige, pero que, si no peleas, el silencio gana. El niño lo miró con admiración. ¿Y quién fue Javier? Elías le entregó una pequeña figura tallada. El que me enseñó a no rendirme. El que salvó incluso a los que lo traicionaron. El que murió. Y aún así, nunca se fue. En la última escena, vemos a Elías sentado solo en una roca, mirando las estrellas. El viento sopla, y una voz, suave, apenas audible, parece venir del vacío. Gracias, hermano. Elías cierra los ojos.
Y por primera vez. Descansa. Fin de la historia. Su mayor guerrero era una leyenda viviente, hasta que cometió el error de insultar al amigo humano muerto.